en cualquier momento. Gracias, Edu. Gracias. Bueno, simplemente recapitular un par de pasos atrás para explicar esto. Como decía, a lo largo de los años hemos desarrollado este modelo que es como nosotros entendemos las dinámicas que están involucradas en la planificación estratégica de la organización. Por un lado, cómo se plantea la situación deseada como disparador de la adaptación o de la innovación, por qué tenemos que hacer esto y qué queremos hacer. Una dinámica de los resultados y el impacto, es decir, vamos a hacer una serie de acciones para mejorar nuestra situación actual y acercarla, cerrar el gap entre la situación actual y la deseada. Una mejora de la capacidad de la organización, y ahora profundizaremos en ello. Una mejora de una dinámica de aprendizaje es en función de lo que vamos experimentando, cómo actualizamos nuestros modelos mentales, las ideas preconcebidas que teníamos sobre la situación y nuestros propios valores y creencias, cómo gracias a eso la organización puede evolucionar, puede cambiar de naturaleza para adaptarse al entorno y cómo gracias a actualizar y aprender somos capaces de entender mejor lo que pasa fuera, ¿no? Tenemos una mejor comprensión de lo que sucede ahí fuera y por lo tanto podemos diseñar mejores situaciones deseadas, ¿no? Eso es lo que nosotros nos hemos encontrado. Puede haber muchas variaciones, pero de manera recurrente nos hemos encontrado que hay discrepancias o desalineación entre la capacidad la capacidad y los cambios en el entorno, ¿no? Básicamente. Y cómo eso lleva a la organización, pues si no es consciente de todo eso, a tomar decisiones que a veces les desvían del rumbo, ¿no? Esto es lo que todos estos puntos en los que vamos a ir viendo durante las sesiones. Para la primera sesión de hoy tratamos la situación deseada, los motivos para cambiar, la percepción del entorno y un poco de la capacidad, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? Hola, ¿Algún comentario? Miguel, una cosa. ¿Qué diferencia hay entre las líneas rojas y las azules? No sé si lo has comentado ya. Eh, Hay flechas rojas y flechas azules. sí, digamos que esto es un diagrama causal, ¿no? Que es la herramienta, el pensamiento sistémico tiene varias disciplinas. Nosotros venimos originalmente de la dinámica de sistemas, pero hemos reciclado los diagramas causales como herramienta principal para dar sentido. Dentro de los diagramas causales, esta es la manera de conectar las variables a través de flechas. Y las flechas nosotros utilizamos colores porque es mucho más intuitivo y definen la relación que existe entre un concepto y el otro. La azul es una relación directamente proporcional. Si la situación deseada aumenta, es decir, si quiero conseguir más cosas, el gap la discrepancia o la diferencia con mi situación actual se incrementará. Es decir, cuanto más de un concepto, más del otro, y cuanto menos de uno, menos de otro. Cuanto menor sea la situación deseada, cuanto menos ambicioso yo sea, pues menos será el gap, más cerca estaré de mi situación actual. Y las flechas rojas indican una relación inversamente proporcional. Si una aumenta, la otra disminuye. Si mi situación actual ahora es mejor, pues iré cerrando el gap será menor. Y viceversa, si mi situación actual es menor o es peor ahora mismo porque las acciones no han conseguido mejorar mi situación, el gap seguirá incrementando. Vamos a tener muchas oportunidades de explorar los diagramas causales. Lo más interesante de Vale, los diagramas causales son los feedbacks de retroalimentación que explican un comportamiento. Hay feedbacks que son reforzadores, que producen un comportamiento de crecimiento exponencial o colapso, básicamente, ¿no? Y lo explicaremos más adelante. Y este de aquí, por ejemplo, que tiene que es un círculo de equilibrio, porque tiene un número impar de relaciones inversas, es un círculo que tiende al equilibrio. Es decir, implementaremos acciones para cambiar la situación actual hasta que el gap se cierre. Cuando nos vayamos acercando a cerrar el gap, no hay incentivo para que sigamos aplicando acciones. Esto tiene muchas repercusiones en el propio diseño estratégico, en la propia comprensión de tanto de la capacidad como el entorno y de qué tipo de comportamiento o qué tipo de acciones nosotros podríamos emplear. Bien, vamos a avanzar, Miguel, por el tiempo que tenemos. Muy bien. Lo primero que nos preguntábamos nosotros es qué es una decisión estratégica, ¿no? Porque bueno, pues hay un montón de definiciones y un montón de... Y nosotros tenemos
esta, que es la más práctica, la que hemos encontrado más práctica, ¿no? Es una decisión estratégica, es un plan coordinado de acciones, ¿eh? La coordinación es crítica aquí, en un espacio de tiempo determinado, es decir, vamos a empezar aquí, vamos a terminar aquí, para conseguir que la organización se adapte a la interpretación, a cómo nosotros interpretamos que la realidad nos está afectando o nos anticipemos a esos cambios en el entorno. Y es importante esta diferenciación porque hay dos maneras de diseñar estratégicamente. Una, nos pasa algo, algo pasa en la organización o algo pasa en el entorno, ha cambiado la preferencia de los clientes o ha cambiado las necesidades sociales en el caso de las ONGs, que hace que nosotros tengamos que reaccionar, que tengamos que adaptarnos, o percibimos que la situación es de una manera o nuestra capacidad puede pasarle algo en un futuro inminente y entonces queremos anticiparnos a esa situación, ¿no? Entonces, tanto por anticiparse como por reaccionar, es un plan coordinado de acciones, ¿no? Que dura un tiempo determinado, lo cual tiene una serie de repercusiones y una serie de implicaciones. Por un lado, eh, la- las decisiones las toman las personas y las personas tenemos capacidad muy limitada para gestionar la complejidad y la incertidumbre. Entonces, eso condiciona la eficacia de las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Por otro lado, cada vez que tomamos una decisión, influimos en el entorno, empujamos el entorno hacia un sitio determinado. Entonces, cuanto más cambie el entorno, antes se hacen obsoletas nuestras decisiones estratégicas. Entonces, una cosa fundamental es que la diferencia de paradigma entre la decisión estratégica lineal y esta toma de decisiones sistémica es que hay que entender cuál es el contexto, cómo se comporta el sistema para interactuar con él. Y es una constante interacción entre la comprensión de lo que está sucediendo, la comprensión de nuestra capacidad y cómo lo que hacemos nos afecta de vuelta, ¿no? Es un tomar conciencia de cómo funciona la retroalimentación. Entonces, como decía, cada vez que, como somos parte, nosotros vemos o el pensamiento sistémico se acerca a la realidad desde el punto de vista del sistema y todas las partes, cualquier cosa que le suceda a las partes de un sistema afecta al sistema en su conjunto. Entonces hay que entender cómo contribuimos con nuestras acciones a que el sistema evolucione. Y las decisiones estratégicas se basan en una gestión, en la gestión y la interpretación de la información, básicamente. Es, eh, tenemos que entender, dar sentido a lo que sucede tanto dentro como fuera de la organización y tratar esa información de la manera más efectiva. Y eso tiene muchas más implicaciones, ¿no? Pero a veces la planificación es yo tengo un deseo, como se suele ver, es yo tengo un deseo, yo quiero que llegue allí, yo quiero incrementar mis ventas un 5% y pongo una serie de acciones en fila para que suceda. Pero ¿quién toma las decisiones? Quién decide? Y qué se interpreta como válido o como importante, como no? Tiene muchas connotaciones aquí, ¿no? Y luego todas las decisiones que tomemos generan consecuencias no deseadas. Y tenemos que ser conscientes o establecer mecanismos para estar constantemente observando qué estamos haciendo que no queremos que suceda, ¿no? O que puede tener otras implicaciones colaterales que son perjudiciales. Momento O de algún incluso para comentario, si aprovechar la queréis. oportunidad, sí, o incluso en esas consecuencias no deseadas pueden ser, no tienen por qué ser todas negativas, porque como estamos observando aquellas que pueden ser no deseadas y pueden ser negativas, o aquellas que pueden surgir de nuestra decisión y pueden ser una oportunidad. Pues Si tenéis algún comentario o alguna pregunta, alguna duda. nos paráis en Yo, cualquier momento, ¿eh? bueno, hola a todos, ¿qué tal? Eh, Hola, Yadi. yo vengo del mundo del diseño como disciplina y en el mundo del diseño como disciplina pues se habla del diseño estratégico, de másters en diseño estratégico de Italia hace muchísimos años. Y entonces entiendo que estáis entendiendo una acepción de diseño estratégico como eh, el diseño de la estrategia. Es hacia donde estáis entendiendo lo que significa diseño estratégico. La, di- la diferencia
yo creo que hay una diferencia fundamental entre el diseño entendido, por ejemplo, aquí hay muchas empresas de diseño muy importantes, ah, y lo que estamos proponiendo hoy es que se centran en el diseño, ellos se centran en el diseño de productos o servicios, y nosotros en el diseño, lo que estamos tratando aquí es el diseño del plan para conseguir cualquier tipo de acción. Entonces, desde esa perspectiva, esto implica más que el diseño de servicios, o sea, digamos que podríamos aplicar este tipo de pensamiento a cómo diseñaríamos un servicio, teniendo ese servicio como en la situación deseada. Queremos que el servicio produzca ese tipo de resultados, ¿no? Tanto para los clientes como para internamente desde el punto de vista de negocio. Pero desde esa perspectiva, puede ser eso o puede ser un plan de transformación de, por ejemplo, la misión de una organización, pasar de ser una organización humanitaria a una organización de incidencia política. Eso puede tratarse con este proceso de establecer la situación deseada, compararla con la situación actual, entender la capacidad y los cambios en el entorno, ¿no? Y establecer el sistema de aprendizaje. Pero yo creo que básicamente es lo que estás diciendo, Jody, es esa aproximación desde el diseño de la estrategia. Más que el diseño, si te he entendido bien, yo creo que la acepción desde donde estamos trabajando. Vale, sí, entendidísimo. Vale. Es por aclarar los lenguajes que usamos a veces las mismas palabras, pero cambiando de contexto quieren decir cosas diferentes. Sí, 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 totalmente de por, acuerdo. por- por reforzar la idea, esto está basado en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, pero bienvenido vuestra experiencia y vuestro conocimiento para complementar o para levantar la mano y decir, esto no es así, yo no lo veo así, no lo entiendo así, o mi experiencia no es así. Esto es perfectamente válido, ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros nos hemos enfrentado al diseño estratégico en cualquiera de los proyectos, hay una cosa que no se suele tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque es como directamente bueno, cuéntame el problema y entonces dónde quieres llegar, la típica diferencia entre la visión, la situación actual y el gap, ¿no? Pero, pero en muchas ocasiones hay hay un análisis previo que nosotros solemos hacer que tiene que ver con el contexto de la toma de decisiones. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? ¿Y desde qué paradigma o desde qué perspectiva se toman las decisiones? Y yo creo que es muy interesante porque, bueno, a mí me lo parece, pero a mí me parece interesante muchas cosas que no lo son. Pero aquí la estructura de la organización condiciona el tipo de decisiones estratégicas que se pueden tomar. Porque, y esto es algo que, como digo, que podéis cuestionarlo y lo podemos discutir. Pero una de las cosas que nos hemos encontrado es que no se toman las mismas decisiones estratégicas en una organización estrictamente jerárquica, donde los roles y responsabilidades están muy definidos, que en una organización, por ejemplo, completamente descentralizada, ¿no? Donde cada, cada individuo tiene mucha autonomía, ¿no? Yo trabajo con distintas organizaciones y yo tengo mucha autonomía. Entonces, el tipo de decisiones estratégicas que se toma, en este caso, son por consenso, por convencimiento de que estamos o negociamos la estrategia, pero en la toma de decisiones en organizaciones jerárquicas, bueno, muchas veces las decisiones se toman en la junta directiva y bajan hacia abajo como una orden, ¿no? Y en muchas ocasiones los equipos no tienen capacidad de participar. Hay distintas estructuras distintas que permiten más o menos cosas. Esto es un gráfico de cómo hemos podido explicar las distintas estructuras organizacionales, como las cooperativas aquí, ¿no? Donde hay conexión entre todos, las organizaciones estanco, que en la administración pública nos hemos encontrado muchas, donde los departamentos reportan a un director o a una directora y es allí donde se toman las decisiones, pero no tienen contacto entre los departamentos. Hay estos nuevos hubs donde el talento está distribuido por todo el mundo y hay un core donde los coordina, ¿no? Pero cada uno es autónomo y cada uno puede hacer lo que quiera. Y luego esto Pedro nos puede hablar largo y tendido, que son las organizaciones TIL, donde hay grupos que están interconectados y la organización la información fluye entre ellos, ¿no? Y unos están representados dentro de otros y se toman las decisiones
no sé si consenso es la palabra adecuada, Pedro. Corrígeme si no es Bueno, se habla más de consentimiento, efectivamente. un Yo simplemente consentimiento. quería, Miguel, añadir un poco vamos, no sé si un matiz, una idea. Es decir, cuando hablamos de que la estructura de la organización condiciona las decisiones estratégicas, yo lo amplío un poco a que la estructura de la organización está interconectada con la cultura y que en función de esa cultura se pueden tomar unas u otras decisiones, ¿no? Digo, por de alguna manera conectarlas, ¿no? Nada más, era un pequeño matiz. Sin duda, sin duda. Luego tenemos un ejercicio donde trabajaremos con el Iceberg Model y veremos cómo esas ideas, cómo esos modelos mentales que cimentan la cultura condicionan la estructura, condicionan los patrones y condicionan los eventos que observamos. Entonces, esto es una de las cosas. Cuando vamos a una organización, hay organizaciones, por ejemplo, hay ONGs donde la estructura es bastante horizontal y donde tienes acceso, donde trabajas con un departamento, pero tiene influencia sobre otros departamentos. Y hemos trabajado en organizaciones donde nos contrata una jefa de departamento, pero que cada movimiento que tenemos que hacer tiene que consultarlo con su jefe, que a su vez lo tiene que consultar con su jefe. Entonces, los valores y los parámetros que marcan las decisiones estratégicas son completamente distintos, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros condicionantes del contexto de la decisión. Luego hay otra parte que también nos hemos encontrado, que es cuando tocas a las personas, los grupos o las personas que tienen que tomar las decisiones, hay distintas formas de categorizarlos y distintas formas de verlo. Pero una de las que nosotros nos hemos encontrado que nos parece interesante es estas perspectivas sobre el futuro, sobre cómo la gente ve el futuro, ¿no? Hay personas que tienen un modelo mental o una perspectiva reactiva, que está muy bien concentrada en la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces, ese paradigma significa que no creen, no creen en el futuro, no creen que el futuro vaya a mejorar su situación y el presente no lo consideran mejor de lo que fue el pasado, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer es desarticular todo lo que se ha construido en el presente y volver a un modelo pasado. Y hay mucha gente, nos hemos encontrado, sobre todo al principio de trabajar por la tipología de clientes, donde siempre había, sobre todo en las organizaciones familiares. En las organizaciones familiares hemos trabajado con algunas que eran en Latinoamérica, sobre todo, que eran organizaciones familiares muy basadas en la figura del fundador, donde siempre se recurría a ese modelo pasado. Es que el fundador lo hacía así, o es que yo al principio lo hacía así. Y claro, eso condiciona también el tipo de decisiones que se pueden tomar, ¿no? Hay otro modelo que es el inactivo, que si algo funciona no lo cambies. Lo que hoy estamos haciendo es lo que funciona, lo que vale, y es preferible, el presente es preferible tanto al pasado como al futuro. No sabemos lo que pasará en el futuro, pero sabemos que mejor no lo vamos a hacer en el futuro. Lo que estamos haciendo hoy es lo que funciona. Luego hay otro, yo creo que este es el más común de todos, que es el preactivo, que está basado en la idea de que el futuro siempre será mejor y tenemos que predecirlo. Y la tecnología es la herramienta fundamental para poder predecir el futuro. Ahora que está la inteligencia artificial, ahora que está el Big Data, ahora que están todos los datos, sensores, Internet of Things, todo eso pertenece a este paradigma. El pasado está, el presente sí estamos aquí, pero realmente nuestra oportunidad está en el futuro, ¿no? Y haces un esfuerzo por predecir y luego construir el camino para llegar a ese futuro. Y nosotros nos posicionamos más en la parte proactiva, que es, podemos crear el futuro, es decir, no, podemos imaginar el futuro, no predecirlo, podemos diseñarlo y construir los medios para acercarnos a ese futuro, para que ese futuro se haga realidad, ¿no? No es el pasado, no es el presente, no es el futuro, sino que nosotros podemos construir lo que queramos que suceda. Entonces, esto para nosotros está alineado con esta parte de estar constantemente interactuando con el entorno y con nuestra capacidad, ¿no? Mejorando nuestra capacidad para crear el futuro. Un minuto de reflexión, si queréis. Oye, si os lo creéis todo, fantástico. O sea, no hay. Yo sigo para adelante y cuando queréis parar, Tengo, paráis.
Perdona, Miguel, tengo una pregunta en relación a las dos últimas cosas que has comentado, la estructura y también las perspectivas sobre el futuro. ¿Tenéis de alguna manera, vengo de la ingeniería, por lo tanto te voy a preguntar por datos, algún tipo de estadística de en qué situaciones ha perdurado y se ha adoptado más y mejor el cambio y en cuáles menos? Hay, no sobre las perspectivas. Hay estudios, por ejemplo, el Method, que es una metodología sistémica que se aplica aquí. Han hecho estudios sobre cómo impacta su diseño estratégico, ¿no? Ellos tienen un diseño estratégico particular basado en su propia metodología sistémica y en algunas situaciones, sobre todo trabajando en la administración pública, sí ha habido sí ha habido datos sobre la productividad, sobre cómo mejora la productividad. Mejora un 10% o un 25%. Mi impresión es que funciona cuando la organización, el entorno está controlado. Es decir, cuanto más control haya sobre, por ejemplo, la producción, más fácil es medir el impacto de la productividad de cualquier aproximación. Cuanto menos control haya sobre la operación, es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la ingeniería, si estás produciendo un coche o una pieza de motor, el entorno es muy controlado porque las máquinas tienen que producir en Six Sigma y tienen que producir este tipo de calidad y constantemente. Entonces es fácil medir la productividad de cualquier innovación. Nuestra experiencia es que trabajando en organizaciones sociales, por ejemplo, o en la administración pública, es difícil tener datos concretos sobre cómo mejora la productividad. Si ves cómo, sí podemos percibir cómo va transformando a las personas, cómo trabaja, cómo Ujú. funciona o cómo va transformando a los equipos, porque cuando volvemos a hacer el mismo trabajo un año después, siguen implementando las ideas y los procesos que diseñamos juntos y seguimos teniendo buen feedback de cómo funcionan, pero ahí no es mucho más difícil tener datos concretos. Ok, gracias. No, porque desde mi experiencia, por ejemplo, en estructuras jerárquicas o donde una persona en concreto de la estructura te ha pedido ayuda y mueve ese cambio hacia otras partes de la organización sin que esas partes sepan del porqué de ese cambio, porque no se ha trasladado la información como toca, ese cambio rápidamente se pierde y se vuelve a los hábitos antiguos porque esas personas no han formado parte de la discusión y del porqué de ese cambio. Por eso te preguntaba también. Sí, eh, es fundamental, ¿no? Ray Selikov, que para mí es el autor de cabecera, dice que para que no es que las personas se resistan al cambio, sino se resisten a ser cambiadas y que las personas para afrontar un cambio tienen que tener la motivación y la habilidad para, al menos Ujú, para entender por qué tienen ujú. que hacer esto. Si no tienen agencia en el cambio, al menos tienen que entender que lo que están haciendo, que el motivo por el cual están cambiando es razonable y está alineado con ellos, ¿no? Si no, no hay adopción, básicamente. Gracias. Vale, pues entonces la siguiente parte sería esto que está por aquí montado. Si esta Sí, es, Miguel, calcula más o menos el tiempo, que estamos en menos cuarto, para que calcules. vale, tú me guías. Esto es dos paradigmas. El paradigma habitual, como mencionaba antes, que es el paradigma lineal de la toma de decisiones. Aquí hay una situación deseada inicial, que es esta de aquí arriba, y una situación actual. Y generalmente hemos tenido estos resultados, el contexto lo vemos así, podemos incrementar las ventas un 5%, que es la parte habitual. Yo quiero que mi equipo desempeñe un poco mejor. Quiero conseguir más contratos de 5% más de ventas. Entonces, lo que sucede es que en ese tipo de toma de decisiones está basada en la causa-efecto lineal y entonces en cuanto empiezan a implementarse empieza a desviarse la situación actual. Entonces llega un momento en el que hay que corregir, ¿no? Esa famosa idea de vamos implementando, vamos monitorizando y de repente cuando nos damos cuenta de que estamos desviados, corregimos. Pero corregir no es tan sencillo. Corregir siempre suele llevar asociada una erosión de la situación deseada. Es decir, nos damos cuenta de que por donde vamos no conseguimos llegar a la situación inicial, deseada inicial,
y reformulamos incluso la situación deseada inicial. Y cuando eso sucede varias veces, cuanto más sucedes, más te desvías de la situación. Entonces, termina siendo, en la mayoría de los casos, termina siendo un camino de obstáculos para llegar a un sitio que no querías llegar en el primer momento, pero que es el sitio donde has podido llegar, ¿no? Lo que nosotros planteamos y lo que nosotros hemos estado practicando es que es mucho más sensato interactuar con la situación, es decir, que entender cuál es la interdependencia, cuál es la capacidad, qué es lo que la organización puede conseguir, cómo está cambiando, pensar hacia dónde queremos ir y articular esa alineación, es decir, cómo capacitamos, ya sea a través del entrenamiento, ya sea a través de mejorar el conocimiento, ya sea a través de traer tecnología, de formular nuevos procesos, de cambiar el tipo de organización, cómo estamos organizados, ¿no? Para mejorar la capacidad de dar respuesta al entorno para acercarnos a esa situación deseada. Y eso es una constante interacción, ¿no? Y luego hablamos de algunos ejemplos. Sí, a veces en este caso, porque ya os digo, partiendo de nuestra experiencia en el día a día, es decir, esta puede ser la base teórica de cómo nos aproximamos nosotros. Y a veces ese aprendizaje, ese aumento de las competencias, tú no tienes a tu disposición toda la entidad ni todo el tiempo ni todos los recursos para que eso se vaya produciendo en tiempo y forma como teóricamente podría hacerse. Muchas veces lo único que tienes como consultor o como empresa es las pocas interacciones que tienes con el equipo para hacer eso. Y a veces lo interesante es que con esta aproximación hay veces que el cambio se percibe en una misma sesión. En una jornada tú puedes percibir el cambio en el marco mental desde el que los participantes están operando. El ejemplo más sencillo sería la sesión empieza culpándose unos a otros o culpando a otro jefe, a otro departamento y termina con la reflexión de cuáles son las fuerzas que operaban en esta situación para que estas personas tuvieran que actuar así. Entonces, ese aumento de la capacidad a veces se produce como nuestro objetivo muchas veces es cómo nuestra propia forma de operar dentro de la organización, al operar de esta forma, inicia o mantiene o impulsa la transformación, ¿no? El cambio de conciencia de las personas para tener una visión más profunda de la propia realidad que están abordando, ¿no? Un ejemplo concreto. Trabajamos con una organización que tenía un plan de formación para sus trabajadores, ¿no? Y entonces querían implementar, habían rediseñado ese plan, es la situación deseada, hemos rediseñado este plan, es lo más de lo más y lo queremos implementar porque queremos que produzca estos resultados, ¿no? Queremos que nuestra situación actual llegue a ser esta. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, ok, entendiendo vuestra situación deseada, vamos a ver cómo este plan va a ayudaros a alcanzar eso, va a transformar, una vez que lo vayamos implementando, va a transformar vuestra situación actual y cerrar el gap, acercar a la situación deseada. Cuando empezamos la primera ronda de entender la interdependencia y quién tenía que aplicarlo y cómo y para qué, lo primero que nos dimos cuenta es, oye, este plan, así tal y como está, no se puede implementar directamente. No hay base ni equipos ni procesos para implementarlo. Y ahí llegó la primera parte del aprendizaje, el primer aprendizaje. Entonces, con ese aprendizaje volvimos a reformular la situación deseada. Es, ¿qué queremos que pase? Y entonces, a partir de aquí, en lugar de querer implementar ese plan, nos pidieron rediseñar el plan. ¿Qué plan deberíamos construir, deberíamos diseñar para que nuestros trabajadores desempeñaran de esta manera? Entonces nosotros empezamos a investigar, empezamos a entender esa interdependencia, empezamos a entender para qué servía ese entrenamiento, en qué momentos era crítico, qué tipo de capacidad tenía que desarrollar las personas, si estaban los procesos necesarios para que las personas pudieran desempeñar como el plan tenía previsto. Y entonces hicimos varias rondas de esto afectaría a la situación actual de esta manera, las personas podrían desempeñar mejor, pero está este límite, no hay recursos suficientes. Con ese aprendizaje volvimos a reformular la situación deseada. Entonces, lo hicimos de manera recursiva, lo hicimos, empezamos por digamos, el objetivo fundamental del proyecto, pero cuando empezamos a indagar tuvimos que hacer esto mismo en cada una de las fases, ¿no? Hasta que pudimos volver a reconstruir desde abajo hasta arriba
y volver a hacer y diseñar un plan de entrenamiento, un plan de formación que cumpliera con los objetivos que la organización tenía, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo práctico de cómo este bucle funciona y es muy barato comparado con el otro, porque el otro cuando te das cuenta, cuando monitorizas y a los 3 meses te das cuenta de que te estás desviando, ya llevas 3 meses invertidos y tienes que cambiar a lo mejor los objetivos o tienes que cambiar el equipo, asignar más o menos recursos. En este caso, la primera fase de descubrimiento es conceptual, es simplemente chequear la lógica del plan que ya tenían hecho y compararlo y conceptualmente llevarlo hacia la situación actual para ver si el gap se cerraba o se abría más, ¿no? Y a partir de ahí, las bucles o iteraciones más prácticas. Hasta aquí, para nosotros es el contexto, es entender que si vamos a intervenir en una toma de decisiones estratégicas, el contexto de las personas y de la organización afecta al tipo de diseño estratégico que se puede realizar, ¿no? Y aquí viene, eh, para nosotros, las cosas que nos hemos encontrado una y otra vez, ¿no? Es para qué se hace, o sea, para qué quieres hacer un plan, un diseño estratégico, teniendo en cuenta que cada vez que haces un diseño estratégico y quieres implementar algo, incurres en un riesgo que puede ser crítico para tu organización o crítico para tu trabajo. Porque si sale mal, y aquí los errores por comisión son más evidentes que los errores por omisión, es decir, si haces algo y te equivocas, te puede costar el puesto. Entonces, teniendo en cuenta que una decisión estratégica, lo primero te pone en riesgo a ti como promotor de la idea o como promotora de la decisión y puede incurrir en un riesgo grande para tu organización, ¿por qué tomas una decisión estratégica? Y entonces, para nosotros es o la idea fundamental, lo que nosotros nos hemos encontrado es que las decisiones se toman cuando no hay más remedio, básicamente. No hay más remedio porque nuestra viabilidad está en riesgo, o no hay más remedio porque hay una oportunidad y si no la aprovechamos nosotros, aunque sea mal, va a venir la competencia, la va a aprovechar y nos va a echar, ¿no? Entonces, eh, y el no hay más remedios para nosotros es el objetivo de las organizaciones, desde nuestro punto de vista, es ser viables. Y ser viables en la teoría del sistema viable de Stafford Beer significa la capacidad de la organización de existir de manera autónoma. Es decir, de poder existir, tomar decisiones, avanzar, pero mantenerse viva, sobrevivir en este entorno cambiante, ¿no? Eh, y, y- y para eso, desde nuestro punto de vista o nuestra experiencia, hay dos factores fundamentales. Uno, los cambios del entorno y otro, la capacidad interna. Los cambios del entorno, que pueden ser la necesidad de cambio en la necesidad de los clientes, las nuevas percepciones sociales, nuevas reglas, nuevas regulaciones, imprevistos como el COVID, por ejemplo, la irrupción de nueva tecnología, nuevos competidores, todos esos cambios que suceden ahí fuera, fuera del control de la organización, dependiendo de cómo cambie la intensidad, la rapidez, etcétera, etcétera, afectan a nuestra capacidad de adaptarnos o a nuestra capacidad de anticiparnos para seguir existiendo de manera autónoma. Y la capacidad interna pasa lo mismo, es decir, el perfil de las personas que tenemos y el talento que tienen para desarrollar su tarea, las relaciones entre ellos que permiten hacer más o menos cosas, sus conocimientos, habilidades, el, los procesos, la gobernanza con B, que no es la inglesa, el sistema por el cual tomamos decisiones y gestionamos la organización. Entonces, cuando hay una desalineación entre los cambios en el entorno y la capacidad, hay una amenaza para la viabilidad. Y entonces es cuando las organizaciones generalmente toman decisiones estratégicas. Si no, nos hemos encontrado muchas veces nos vienen con una formulación de un problema. El otro día, por ejemplo, un cliente vino con una formulación del problema. Nosotros vemos esta oportunidad en el entorno, queremos aprovecharla, queremos posicionarnos y nosotros le hicimos una propuesta estratégica. Si realmente quieres aprovechar esta oportunidad en el entorno, este es el camino. Y nos dijo que no,
Entonces nos dijo que no, fundamentalmente porque no afectaba a su viabilidad. Sí, lo tiene en la agenda, tiene que hacer eso, pero su negocio no depende de si hace este proyecto o no hace este proyecto. Y hacerlo incurre en un riesgo que le puede costar el puesto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nosotros no supimos leer o no tuvimos acceso o malentendimos, malinterpretamos la amenaza para la viabilidad de esa decisión, ¿no? Luego hay otro plano ahí en el día a día de ganarte la vida con esto. Es decir, hay otro plano, es decir, tú puedes llevar un planteamiento sistémico, incluso quien te contrata o quien te llama muchas veces, a nosotros nos pasa, no sé cómo lo vivís, alguien nos llama o por recomendación directa, alguien le ha dicho, llama a esta gente que te puede ayudar. Entonces, cuando tú planteas la aproximación al problema, es más, nos pasó otra situación en las que la tarea era bastante sencilla. Oiga, tengo un equipo en ingeniería, la demanda era tan sencilla como soy el Departamento de Recursos Humanos, mis ingenieros o mis jefes de departamento me dicen que cuando buscan que sus ingenieros les den soluciones creativas a determinados problemas, lo único que encuentran es silencio. Y entonces su aproximación es, denos usted creatividad para que la gente sea creativa y proponga. Y cuando tú le dices, oiga, es que la gente proponga o hable no depende de que tengan capacidades creativas que las tienen de forma inherente. Usted está describiendo una situación de presión por los resultados, de dinámica de trabajo como equipo estructural, que el esfuerzo creativo que usted quiere es irrelevante en este caso. Y cuando te dicen eso, dices, gracias, pero yo lo que quería era que hiciera la gente más creativa. Entonces, esta idea que muchas veces cuando desde la experiencia, la perspectiva sistémica, con la descripción que ellos mismos hacen de su realidad, planteas la aproximación, pues no te la compras y ya está, y no te la han comprado. Entonces, bueno, pues eso, que muchas veces no solo que puedas no tener razón, sino que muchas veces, aunque tu experiencia y te diga que esta es la aproximación válida, el cliente no tiene por qué comprártela. De todas maneras, yo me quedo un poco con la sensación de que es una aproximación muy conservadora, ¿no? Es decir, que se apuesta por la adaptación y no por la innovación. Como que la adaptación es lo seguro y la innovación más vale que no lo toques. No sé si a lo mejor estoy entendiendo mal. Pero la nuestra o en general o los clientes, no te entiendo ahí, Pedro. Esta descripción que hacéis, o el sistema viable, esta Forviar, que un poco el planteamiento parece que es como muy amarrategui, ¿no? Es muy conservador. O sea, No, por si no te fijas, va a necesariamente. la adaptación, es decir, capacidad de mantener una existencia autónoma, implica el mantenimiento de la estabilidad interna mediante la adaptación a los cambios en el entorno. Me parece una aproximación como Pero conservadora, ¿no? depende, por eso al principio insistí en anticiparse, en adaptarse o anticiparse. Porque los cambios en el entorno, aquí la clave está en cómo se perciben los cambios en el entorno. Porque si los cambios en el entorno han sucedido y lo percibes a través de un feedback loop, es decir, yo hago algo o algo pasa en el entorno, eso tiene una consecuencia para mí y yo reacciono a esa consecuencia, eso es una manera de corregir a través de un feedback. Pero si es a través de un feed forward, es decir, mi experiencia me dice que cada vez que pasa esto en el entorno va a suceder esto y anticipándome al conocimiento del sistema, cambio o desarrollo una acción que permite innovar, es decir, no adaptarme, sino anticiparme a eso, es innovación. En términos generales, aquí digamos que en este slide lo que nos estamos, bueno, esta definición del sistema viable es como muy estricta, muy pseudocientífica, porque quieren hacerlo científico, pero no sé hasta qué punto eso es científico realmente, pero la adaptación a los cambios en el entorno puede suceder a través del feedback o el feed forward. O sea, algo sucede y yo reacciono o me anticipo a lo que está sucediendo y diseño para que no suceda o para aprovechar ese cambio, ¿no? En ese caso, para mí es la innovación. Russell Bueno, y Cole lo define de otra manera, es la capacidad de adaptarse cuando el entorno cambia o la capacidad de innovar cuando el entorno permanece estable. vale, Básicamente para aunque se mí sale un es... poco
de este contexto simplemente me estaba acordando un poco de nuestro común amigo Alfredo del Valle y su cultura de innovación, cultura de adaptación en función de hemisferios, en fin, que de alguna manera iba un poco en esa línea. Pero vamos, termino, cierro. No, Miguel, por favor. Sí, yo en Miguel. cambio pienso que es un concepto, la viabilidad, y hoy en día, precisamente en el entorno un poco de emergencia ecológica que estamos viviendo, creo que es un concepto fuerza al que hay que dar cada vez más importancia, hay que dar mayor fuerza, mayor empuje y mayor exhibición incluso. La idea de viabilidad en las compañías, frente a la idea de crecimiento sin consecuencias y a cualquier coste, ¿no? Yo creo que puede ser algo virtuoso para las compañías, el pensar más en términos de viabilidad, por lo que supone de contribución al equilibrio en la organización. Vamos, este es mi punto de vista. Y yo cada vez soy más adepto a la viabilidad y, bueno, y también consecuencia de haber leído al Stafford, ¿no? Al señor de la cerveza. Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, porque estamos muy acostumbrados a las organizaciones sostenibles, ¿no? Las organizaciones tienen que ser sostenibles, pero para mí la sostenibilidad entra dentro del concepto de viabilidad, ¿no? Porque la organización tiene que ser capaz de adaptarse, sobre todo con ese concepto, tiene que ser capaz de responder a cualquier cambio en el entorno. Y el concepto de sostenibilidad, según se maneja o según yo lo comprendo de lo que estoy en contacto con él, es orientado a la neutralidad en el consumo, por ejemplo, en las emisiones, ¿no? O en el consumo de recursos. Y sí, pero sostenibilidad desde ese punto de vista es un subconjunto de la viabilidad. Para poder tener una asistencia autónoma, tiene que ser sostenible, tiene que poder regenerar los recursos que consume, básicamente. Esto es un poco personal y es discutible, pero yo estoy contigo en que el concepto de viabilidad puede ser muy poderoso y es fácil de comprender, lo cual ayuda. Vamos a avanzar, Miguel, vamos a avanzar porque estamos en las 8 para poder transitar por todo el contenido que teníamos para hoy y poder, a ver si nos da tiempo a hacer estos ejercicios que queríamos plantear en la sesión. Sí, simplemente algunas de las herramientas que usamos, como partimos tenemos que, nosotros no somos expertos en la toma de decisiones, nosotros no somos expertos en el negocio o en la organización donde intervenimos, los expertos son las personas que trabajan allí, pero nosotros guiamos a las personas en descubrir y en ordenar el pensamiento para poder tomar esas decisiones. Y una de las preguntas de las herramientas que nos ayuda a explorar si una empresa es viable o no, o por qué está dejando de ser viable, es una serie de preguntas sencillas. La primera suposición básica es la empresa era viable hasta el día de hoy, porque si no, habría desaparecido. Si no hubiera sido viable, y esto es un, un- un truco lógico, no, no es un truco, es un razonamiento que viene del Organizational Research, vale, whatever. Pero si la organización no hubiera sido viable hasta ahora, habría desaparecido antes de que nosotros entráramos en contacto con ellas. Entonces la organización era viable. Si hoy hay una amenaza para la viabilidad, es que algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en este proceso? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué percibe la organización? ¿Qué perciben las personas? ¿Qué ha cambiado dentro de la organización que amenaza nuestra viabilidad? Y esto es una aproximación interesante porque nos permite centrarnos en el cambio, que las personas son capaces de identificarlo muy bien, en lugar de hacer una auditoría exhaustiva de los cambios en el entorno, ¿no? De hacer un análisis PESTEL y decir, bueno, pues cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, cambios en el sector, porque eso es muy difícil, para nosotros en la práctica es muy difícil de estructurar y darle sentido. Pero si empezamos la indagación por tú qué percibes que ha cambiado, que amenaza la viabilidad de tu organización, entonces para la gente es muy fácil formularlo. Distintas perspectivas, distintas aproximaciones, distinta precisión y detalles, pero la gente sí hemos comprobado que es capaz de definir, oye, pues antes pasaba esto y ahora desde que pasó esto, ya desde que instalamos el nuevo sistema, ya no funciona, ¿no? Sí, algo que ayuda aquí, y esto también os digo en estos años de práctica, al principio a mí me pasa que es
que soy quien más interactúo con los clientes en el día a día, al principio nos aproximamos a ayudar al cliente a hacer esta exploración haciendo una introducción profunda al marco sistémico para que lo comprendieran, enseñándoles a leer los diagramas y a donde hemos ido llegando es que el poder de las preguntas adecuadas hace que con una sola pregunta introduzcas a la persona o al equipo en el marco sistémico sin que sepan nada más. Y a veces incluso solamente con las preguntas adecuadas ellos mismos pueden ir completando un diagrama, un mapa, porque las preguntas les ayudan a entender esa interdependencia. Digamos que en vez de la primera aproximación o hace unos años era entiendan ustedes el marco sistémico para que podamos hablar, y ahora facilitamos la conversación y cuando termina la conversación el marco sistémico se ha comprendido. Está interiorizado, sin necesidad de haber profundizado teóricamente o técnicamente en el contenido, ¿no? Y eso es algo interesante porque aumenta la capacidad del cliente para ver el valor de lo que le estás aportando. Y eso se convierte normalmente en una recompra. Esa es otra de las formas en la que llegan nuestros trabajos. Decíamos antes la recomendación directa y la otra fundamental es la recompra, ¿no? Porque la visión del cliente sobre del marco sistémico ha aumentado y entiende mejor el valor, ¿no? De lo que le ofreces. Pues siguiendo esta pregunta, lo que básicamente lo que tratamos de identificar es el cambio, ni todo el análisis, ni el cambio, y empezar a indagar a quién afecta y cómo afecta, y de dónde viene ese cambio, cuándo se produjo, y si perdura en el tiempo, qué efectos tendrá, ¿no? Ayer Una tuvimos... cuestión, Sí, perdón, me interrumpo, ¿no? Y es simplemente la lectura inmediata que me genera las palabras que se escogen, ¿no? Y es amenaza. Entonces aquí amenaza y viabilidad, ¿no? Las dos grandes palabras de las últimas dos diapositivas. Desde esa lectura, el posicionamiento estratégico no es siempre reactivo, es decir, solamente desarrollo estrategia si hay algo que amenaza, externo que amenaza, o no necesariamente puede ser así, ¿no? Sino, oye, hay unos cambios en el entorno que me presentan oportunidades. O sea, son cambios los que hay, pero no necesariamente amenazas, ¿no? Porque si no pareciera que hay algo en el entorno que soy un ser vivo, que hay algo en el entorno que amenaza mi viabilidad como ser vivo, ¿no? Mi vida, y me puedo morir. Uh-huh. Y solo ante esa amenaza de muerte reacciono, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo que genero es una evolución, ¿no? Oye, no, es que yo soy un pájaro que toma néctar de ciertas flores que se están secando, pero resulta que hay otras que tienen un néctar mejor y entonces desarrollo unas alas que me permiten volar diferente para captar ese néctar, pero no necesariamente porque haya una amenaza, sino porque hay una oportunidad, ¿no? Entonces, no sé si hay ese matiz hace que como que sí, sin sea duda. reactivo el enfoque, y igual las palabras condicionan ahí en la postura, ¿no? El paradigma que hay detrás. Sí, sin duda, sin duda. Y, y en teoría es así. En la práctica, pongamos de 100 clientes de los últimos 10 años, quizá dos hayan sido por aprovechar las oportunidades del entorno. O sea, en la teoría sí, en la teoría es la innovación de Google, la innovación de cómo se diseña la inteligencia artificial, cómo se diseñan las gafas aquellas que se quedaron en el... En teoría sí, y uno de los últimos clientes que propuso esto, que propuso una oportunidad, fue un cliente que trabajaba en los servicios sociales, en el contexto de los servicios sociales, con la oportunidad de la vivienda social protegida, ¿no? De la vivienda social. Este cliente identificó una oportunidad en un movimiento en unas casas de protección, una vivienda social que iba a sacar el SARE en España, ¿no? Que es un banco que hizo acopio de todas las casas que nos vendieron durante la crisis. Y, y este cliente identificó una oportunidad, es decir, con ese movimiento hay una oportunidad para que empresas como la nuestra den servicio. Pero ese movimiento, lo de antes, volvemos un poco a lo de antes, es, si yo hago este movimiento y aprovecho una oportunidad, estoy haciendo algo que tiene un riesgo para mí, que me puede costar el puesto. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que esta perspectiva de amenazar la viabilidad
que viene del modelo viable, eh, es restrictiva o de la manera en la que nosotros lo estamos usando, digamos que la culpa es nuestra, la manera que nosotros estamos usando tiene el peso más en lo negativo. Pero comparado con la experiencia que hemos tenido de clientes, el 95, el 98% de los clientes nos piden consultoría estratégica porque hay algo que amenaza su viabilidad. Entonces, Y a completamente veces de acuerdo contigo, pero bueno, esta es la realidad. Perdón, Ismael. Pero no, pero aquí está genial porque aquí hay varias cosas. Desde el punto de vista de lo que os pueda ser útil, el haberlo tratado desde ahí te da un margen, os da un margen a vosotros decir, oye, pues si este tipo de preguntas me puede ayudar a abrir el marco de mis clientes, sumarle la pregunta en positivo. ¿Qué oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades pueden aprovecharse que aseguren mi habilidad o que aumenten, ¿no? La cuestión es esa parte de, como decíamos, ¿no? Desde nuestra experiencia que nos encontramos y quizás las organizaciones que proactivamente están aprovechando esas oportunidades, quizás ya tienen en sus equipos los mecanismos internos que están generando esa alternativa y seguramente a nosotros no nos llaman. O sea que esa es la otra parte, ¿no? ¿Quién ya está haciendo esto? Que no te necesito. A nosotros nos llaman cuando la gente tiene un problema, pues oye, porque a lo mejor es también una cosa que se retroalimenta. Pues estos tipos resuelven problemas. ¿Cuándo les llamo? Pues cuando tengo un problema. A lo mejor la gente a nosotros nos tiene ubicados como estos tipos son los que abren oportunidades. Puede ser también, evidentemente. Pero te pongo un ejemplo. Ayer tuvimos una sesión, ayer o antes de ayer tuvimos una sesión con el Hub de Movilidad. Es un proyecto que se llama El Futuro de la Movilidad, ¿no? Y es un proyecto de formación donde distintas personas relacionadas con la movilidad se forman en la movilidad del futuro, por así decirlo. Y, y había un ponente, éramos 20 personas con un ponente, un experto que sabía muchísimas cosas de datos, una empresa que también trajo un caso de estudio y luego nosotros hacíamos una sesión, un workshop para explorar, ¿no? Con los participantes, explorar el futuro de los datos. Y yo planteé una situación en la que, porque se hablaba de los espacios de datos, que son espacios integrados de datos federados, donde las empresas, todo el mundo pone ahí los datos de manera voluntaria y las empresas pueden, digamos, alquilarlos para hacer sus negocios, ¿no? Esa es una idea que se está construyendo y empujando desde la Unión Europea. Y yo planteaba esa oportunidad, yo planteaba el escenario donde yo les decía, imaginad el futuro donde esto estuviera integrado y fuera accesible para cualquier empresa. Esa es la oportunidad, porque el espacio de datos a lo largo del tiempo tiende a eso, a ser un pool de datos donde tú te puedes enganchar y puedes montar tu modelo de negocio basado en los datos libres que están ahí, que tú puedes arrendar o alquilar. Y todo lo que formularon, todas las innovaciones que formularon, cuando las describimos, yo levanté la mano y dije, pero todo esto que estáis formulando ya está operando. Ya está operando, o sea, planteamos una situación de oportunidad en el contexto, pero todas las oportunidades, todas las soluciones que ofrecéis ya están implementadas, ya pertenecen, digamos que al pasado, ¿no? Y ahora en las siguientes slides tiene que ver con cómo percibimos esas oportunidades, cómo percibimos el entorno para ver cómo podemos reaccionar a él o anticiparnos a él, ¿no? En el caso de las oportunidades. Os Bien, pongo son las 8:10. Sí. pues esto y pasamos si quieres, al iceberg. Os pongo simplemente, ¿veis la pantalla compartida? ¿La Sí, se pantalla ve, del se ve. vídeo? Esto es Mm. un ejercicio muy Sí, que sencillo de seguramente repetir. conocéis. Alguien pinta en la espalda de alguien y el otro van interpretando lo que es la realidad. Esta chica está pintando un elefante y los otros van interpretando lo que entienden, ¿no? Y a mí me pareció una metáfora muy interesante para hablar de cómo las organizaciones perciben el entorno. Porque el entorno, lo que pasa ahí fuera, eh, no sucede todo al mismo tiempo, sino que digamos que va sucediendo poco a poco. No sucede de manera congruente. Y luego, a veces las organizaciones están de espaldas a la realidad, están tan concentradas en los procesos
están tan concentradas en ser eficientes que se olvidan de ser eficaces y están desconectadas, no saben exactamente, no tienen manera de percibir, de mirar la realidad y entender, identificar las oportunidades o identificar las amenazas, ¿no? Y perdón, he parado de compartir todo, y surgen preguntas interesantes, dejadme que deje de, ahora, como quién percibe e interpreta los cambios en el entorno, o, o quién decide qué cambios son relevantes o qué no son relevantes, ¿no? O qué herramientas tenemos para dar sentido a lo que está pasando ahí fuera y comunicarlos dentro de nuestra organización. Entonces, todas esas preguntas nos llevan, cuando vamos a una organización y vamos a intentar facilitar un proceso estratégico, lo primero es cómo sabéis que lo que está pasando ahí fuera os afecta, o qué está pasando ahí fuera y de qué manera os afecta, y quién decide qué es importante y qué no es importante. Yo lo dejaría de momento aquí y pasaría si te Mira, parece, en ese Ismael, sentido, por ejemplo, sí. Brevemente, bueno, ahora cuentas el ejercicio, Miguel, para ver cómo lo pueden clasificar, pero un ejemplo de esta realidad, de cómo se mira el contexto, os pongo el ejemplo de un centro de innovación tecnológica público que nos llama en un momento dado en una comunidad autónoma aquí en España y nos dice, hemos hecho una revisión de nuestro plan estratégico y queremos escuchar a la comunidad, queremos escuchar a la sociedad porque tenemos la capacidad tecnológica y queremos entender las necesidades de la ciudadanía para trasladar esas necesidades en soluciones tecnológicas, ¿no? Y entonces, bien, la primera pregunta es esa visión de cómo la estructura va a condicionar tu capacidad. Haciendo la metáfora, les preguntamos, estupendo, vosotros tenéis una estructura ahora, ¿no? Que declaráis que no os permitía escuchar a la ciudadanía, ¿no? Si ahora vuestro deseo es escucharla, ¿qué órgano, por hacer la metáfora, qué órgano sensorial habéis construido en vuestra organización que os permite escuchar a la ciudadanía porque antes no la escuchabais? Y claro, la directora nos dice, no, si la estructura es la misma, seguimos los mismos departamentos, los mismos equipos. Entonces, ¿qué os hace pensar que si antes no erais capaces de escuchar, ahora vais a poder escuchar? Solo es un deseo poder escuchar, pero no he cambiado nada que me permita escuchar, ¿no? Entonces, la dinámica permanece igual, ¿no? Miguel, si quieres, pues hacemos la... sí, aquí lo que os planteábamos es, aquí podemos decir, os explicamos si queréis las dos dinámicas y podéis y decidimos cuál queréis hacer, porque esto es lo que nosotros hemos encontrado cuatro motivos para cambiar, ¿no? En esta idea de por qué asumir el riesgo de que tenemos que hacer algo y tenemos que cambiar. Una es porque la capacidad actual no puede dar respuesta a los cambios en el entorno. Es decir, pasa algo ahí fuera que nosotros no podemos, de alguna manera, no podemos dar respuesta, porque no sabemos, no tenemos el conocimiento, no tenemos la gente, la tecnología o los procesos, lo que sea. La otra es que con la capacidad adecuada podríamos cambiar el entorno. Es decir, y esto es una mentalidad de startup, ¿no? Vemos una oportunidad y vemos que hay un hueco, vemos que tenemos la idea para meterla en el mercado, pero no tenemos la capacidad. Entonces tenemos que hacer algo para ir hacia allá. Otra, tenemos capacidad para adaptarnos, pero el entorno permanece estable. Y esa es la definición de innovación, ¿no? Es decir, tenemos capacidad, y el entorno permanece estable. Es el momento de que nosotros hagamos algo para adelantarnos, para cambiar el entorno. Eh, y para mí esta es la definición entre adaptación, que sería el primer caso, donde el entorno está cambiando y nosotros tenemos que ir detrás reaccionando, y el entorno permanece estable y podemos hacer algo para transformarlo. Y luego la manera en la que nos organizamos limita nuestra capacidad. La manera en la que tomamos decisiones, en las que estructuramos las formas de hacer de la organización, hace que no podamos desarrollar mayor capacidad. Entonces aquí os planteamos 10 situaciones reales que hemos vivido con clientes y la propuesta es categorizarlas en función de... No hay respuestas buenas o malas, verdaderas o falsas, pero es para reflexionar sobre eh, qué situaciones
cómo nos aproximaríamos al diseño estratégico, por ejemplo, entendiendo el contexto desde el punto de vista si es un problema de capacidad, si es un problema de que el entorno cambia muy rápido, es un problema de que el entorno no está cambiando, es un problema de que la manera en la que nos organizamos no nos permite hacer nada o que necesitamos capacidad, ya sean recursos, tecnología o lo que sea. Yo dejaría, como tenéis acceso al panel de Miro, he vuelto a poner enlace para las personas que llegasteis al final. Yo, para que podamos ver el último ítem de esta sesión, os propongo que lo dejemos aquí, que podéis entrar en cualquier momento, incluso en la sesión del próximo día. Si queréis entrar 5 o 10 minutos antes, podéis hacer este ejercicio y lo podemos comentar brevemente, sobre todo para que podamos ver la última parte, Miguel, si te parece, y que no se nos quede ninguna parte del contenido sin ver hoy. Sabéis que podéis volver a ello y Simplemente la idea es reflexionar sobre ello y que pongáis sí que consideráis que esta definición tiene que ver con si tuviera más capacidad, pues que pongáis ahí un triángulo y luego lo podemos discutir. comentamos el próximo día brevemente. El primer paso que nosotros seguimos es, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres? Si quieres cambiar, ¿hacia dónde quieres cambiar? ¿Cuál es la situación deseada? Y hay varias maneras, hemos probado con varias metodologías o varias estrategias para formular, ayudar a la gente, a las organizaciones a formular la situación deseada. La más básica, van en orden creciente de complejidad. La más básica y más efectiva es si tú pudieras rediseñar la solución, el proceso, la forma de operar, ¿qué esperarías que pasara? Y la gente encuentra más fácil responder al qué que al cómo. Encuentra más fácil decir, oye, pues me gustaría que pasara esto y que mi equipo funcionara así y que ganáramos más, que tuviéramos más tiempo disponible y mejoráramos la calidad del producto un 5%. Le resulta más fácil y es más fácil hacer el backcasting, el ir para atrás y empezar a construir el cómo, qué tendría que pasar para que eso fuera posible y cómo tendríamos que organizarnos, que al contrario, que eso y vamos a hacer todo esto hasta ese, para llegar hasta ese objetivo. Otra es el diseño de escenarios. Y es muy interesante porque el diseño de escenarios parte del análisis de la capacidad. Esto es lo que somos capaces de producir en este entorno. Y entonces, si cambiara esto en el entorno, ¿qué sucedería con nuestra capacidad? ¿No? ¿Cómo tendríamos que responder a ese posible cambio? Si cambiara hacia este lado o si cambiara hacia el otro lado. Y esto ha sido muy interesante y esto lo hemos puesto en práctica incluso fuera en escenarios de negociaciones de paz, en qué pasaría si la capacidad de esta organización fuera hacia este sitio o qué pasaría si el gobierno perdiera el control de este territorio, ¿no? Ha sido muy útil para empezar a poner a la gente en, oye, pues, ¿qué tendríamos que cambiar, qué tendríamos que modificar o dónde nos tendríamos que anticipar para que esto no sucediera? Y luego una metodología que viene de ICOF, que es el diseño idealizado, que, que es interesante porque propone cuál es la situación ideal de la organización hoy, no dentro de 5 años o dentro de 10 años, sino cómo sería nuestra organización hoy si solo tuviéramos la limitación tecnológica, pudiéramos utilizar la tecnología que hoy es viable y si ese modelo de organización ideal pudiera sobrevivir en el entorno actual, en la regulación actual, con el tipo de recursos actuales, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque plantea esa organización ideal y luego construye los medios para desarrollarla. En Y cualquier luego, caso, lo que nos encontramos... Sí, perdona, Miguel. no, ¿Has terminado? sí. No, que en cualquier caso luego esta aproximación teórica choca con la capacidad que hay en las organizaciones, porque muchas veces te pones a trabajar con un equipo y el equipo a lo mejor ni siquiera está acostumbrado a pensar así, o ni siquiera tiene el propio entrenamiento de construir juntos escuchándose, ¿no? Muchas veces llegamos con un planteamiento así y como le digo a Miguel muchas veces, oye, sí, el planteamiento que hemos hecho es este, pero cuando llegas a una organización tienes que trabajar primero de trabajo en equipo. Oiga, por favor, escuche usted. Entonces, es esa idea de qué realidad te encuentras después en el día a día cuando intentas hacer que un equipo trabaje o profundice en este proceso interno, ¿no?
Miguel, te hacías una pregunta. El diseño idealizado es de Russell Lakoff. Es un modelo de Russell Lakoff que preguntabas, Miguel. Entonces, os proponíamos este ejemplo sencillo que podemos hacer en 2 minutos de cómo usar en ese primer nivel en el que a veces el equipo se siente más cómodo porque no has tenido o no tienes el tiempo o el espacio o el entrenamiento para profundizar en la reflexión, como con el Iceberg Model podemos ayudar al equipo a reflexionar, a profundizar en la complejidad de su realidad, de su situación actual y a diseñar juntos o conversar sobre su situación deseada. Entonces, podríamos aquí, igual, como un ejercicio que podemos ir haciendo de cara al siguiente día, ¿no? Si por haceros un poco explicar la metáfora, cómo funciona, si separa un poco Miguel para ver un poco el iceberg, siguiendo la metáfora del iceberg, ¿no? De esa parte visible y la parte que está sumergida, la parte que sería visible sería aquellos eventos que percibimos en el día a día, que cualquier persona en el equipo los puede percibir, ¿no? Hemos puesto un ejemplo sobre una entidad en la que hay un departamento en conflicto que está transformándose, ¿no? Y que tiene el problema o el reto en el que están trabajando es la rotación de personal. Han vivido 1 año y pico en el que más del 30% de la plantilla ha abandonado la entidad, pasando por un proceso primero de baja médica por depresión y luego un abandono de la organización. Entonces saltan las alarmas, bueno, después de 1 año saltan las alarmas, se toman decisiones, pero digamos que si vemos en un primer nivel los eventos, el evento que sucede, ¿no? Os ponía aquí el ejemplo, el evento a lo mejor que perciben los compañeros ese día es que se está organizando un café de despedida por una persona que se va. Eso es lo que está pasando hoy, que nos hemos parado un momento a tomar un café con esta persona que se marcha, ¿no? Pero cuando abres su marco temporal, cuando buceas en la realidad, lo que aparecen debajo son los patrones. Y el patrón, cuando abres el marco temporal, cuando le preguntas a la gente, oye, ¿desde cuándo pasa esto? ¿Qué está pasando? Te dicen, no, es que en el último año 1/3 del equipo se ha ido. Por una u otra razones, con el efecto que eso tiene en la organización. ¿Qué pasa cuando este patrón se mantiene en el tiempo? ¿No? El siguiente análisis más profundo es entender la estructura, que pueden ser las razones estructurales de la organización que generan esos patrones o puede ser la dinámica que nos ayuda a describir por qué eso está sucediendo. Aquí hemos hecho una aproximación muy sencilla para que nos sirva para este juego, ¿no? Para esta dinámica. Con la narración, porque la gente no te habla en sistémico, te cuenta lo que ha pasado o lo que viene pasando. Y entonces te dicen, bueno, pues es que pasa que este líder que tenemos, que lleva muchos años en la organización, que está en su camino para jubilarse, de repente se enfrenta a una situación de tensión, de presión por los resultados, y esa falta de competencias en el liderazgo generan tensión en el equipo, faltas de respeto, ¿no? Una presión excesiva que genera esas bajas laborales y el abandono, que genera sobrecarga sobre los que se quedan, que hace aumentar la presión por los resultados y que retroalimenta la tensión. Y este círculo, esta estructura, esta retroalimentación es la que explica el patrón que hemos descrito, que explica el evento que han percibido hoy cuando están haciendo el café. ¿Se ve? Sé que voy rápido, ¿se ve? ¿Se entiende esta idea? Profundizando con el equipo en esta explicación, empezamos a ver, ¿y qué es lo que hay más abajo de todo? Los modelos mentales, ¿no? Las ideas preconcebidas con las que construimos la realidad o que forman parte de la cultura de la organización que explican por qué esta estructura se da. En este caso, en esta simplificación tenemos, oye, en esta organización algo que pasa es que a los líderes no se lo cuestionan, porque son socios de la empresa, porque tienen determinado nivel de poder. Entonces, claro, si no se cuestionan a los líderes, es fácil que alguien esté operando sin tener las competencias adecuadas, porque nadie lo va a cuestionar. A lo mejor porque es el dueño, porque tiene poder, por lo que sea. Y otro modelo mental que hay en esta organización, en este contexto, es ante la falta de resultados, ante la presión, la respuesta es la presión sobre las personas. Es decir, es más fácil presionar a las personas que cambiar los procesos. Y entonces, ¿qué hago? Aprieto hasta que las personas saltan. ¿Se entiende esta idea? Estas visiones, estos modelos mentales son en parte las que explican que se vaya generando esa estructura que explica todo lo demás. Si esta simplificación describe en parte la realidad que esta organización vive, si quiere construir una visión deseada, es decir, si pensando así esta situación que tenemos, ¿cómo deberíamos pensar? ¿Cuál deberían ser nuestros modelos mentales para construir unas estructuras diferentes que dieran como resultado ese patrón que queremos ver, esa idea que queremos ver? Bien, ¿se entiende la idea? Yo os invito como... Sí, Carlos, decías...
Coméntalo si quieres, Carlos, sí que no es, Si te he entendido bien, decías que es más fácil cambiar las personas que los procesos. ¿Has dicho eso o es entendí más mal? fácil, sí, quizás no lo pasa, es más fácil presionar a las personas para que soporten la presión que ponerse a iniciar un cambio del proceso. Quiero decir, Vale, vale. este, está aumentando la demanda, nuestros procesos, según están diseñados, no son capaces de absorber la demanda, Ujú. pero no tengo ni los recursos ni la capacidad para cambiarlos en el corto plazo. Entonces, ¿qué hago? Presiono a las personas para que den Vale, respuesta, vale. Te para que se entendía, queden más horas, para que tal. sí, te entendía reemplazar personas. Decir, vale, este no me sirve, pues lo reemplazo por otra persona. Te entendía eso, pero eso no va No, por no, ahí. Vale, porque, vale. claro, no, porque el coste, claro, el coste eso es lo que le está pasando. Cuando no, ellos no pueden cambiar a las personas directamente se van, el mercado no tiene tanta oferta de personas cualificadas en ese ámbito concreto y formarlas es un coste enorme. Sí. Ujú. Eso Vale, sería vale. un poco la idea. Entonces, os invitamos también a la reflexión sería esa. Oye, ¿cómo tendríamos que pensar? O incluso, como decíamos antes, ¿qué esperamos ver? Y entonces yo puedo decir, oiga, no, yo lo que espero ver es que la gente haga carrera en esta organización y no tenga un abandono, sino que tenga un crecimiento, ¿no? Y pueda incorporar a más personas porque se consolidan las personas que están. Entonces, si esta es la estructura que está generando que la gente se vaya, ¿cuál es la estructura que deberíamos generar para que la gente se quede y crezca en esta organización? ¿No? Y entonces, con esta pequeña guía de iceberg, podemos ir construyendo esa situación deseada que esperamos ver. Yo os invito también a que exploréis, a que pongáis vuestras propias alternativas y construyamos juntos brevemente, lo podemos revisar la semana que viene, ¿no? Y esa sería una manera muy sencilla que podéis llevar a cualquier espacio para que las personas construyan esa situación deseada. ¿Bien? Estamos en el Pues, tiempo que no queríamos... Sí. sí, eso. Siendo conscientes del tiempo, simplemente un resumen de por dónde hemos transitado hoy, por el contexto de la toma de decisiones, en qué contexto se toma en cuestión de la estructura, las perspectivas y el paradigma, el impacto y el riesgo de las decisiones, ¿no? Sobre la viabilidad, sobre el entorno y la capacidad, la dualidad del entorno y la capacidad y los motivos para el cambio, y el gap entre la situación deseada y la actual, que es, hemos empezado a esbozar algunas herramientas para la situación deseada y la siguiente sesión lo que pensamos desplegar es cómo nos aproximamos a describir el contexto, a formular la situación actual y a formular el gap entre la situación deseada y la situación actual. Es un poco la idea para la siguiente sesión de la semana que viene. Bien, nos quedaría, y eso os lo dejo que si queréis ponerlo ahora o en cualquier momento, igual que hemos hecho al principio, las expectativas, podéis dejar aquí, ahora, en cualquier otro momento, oye, alguna que te lleves de esta sesión, una idea, una reflexión, una recomendación para la siguiente. Podéis coger un post-it, ponerlo aquí, sentiros libres de poner lo que consideréis y cualquier cosa que, bueno, que pueda ayudarnos a saber qué os llega, qué os lleváis de la sesión o qué proponéis para mejorar las siguientes. Si queréis, si os apetece también, os invitamos a hacer una pequeña ronda. Si alguien quiere comentar alguna idea, abrir el micrófono si queréis y comentamos y con eso nos despedimos. Por mi parte, solo hay... Ana, dale Ana y luego Pedro te dejo, sí. Dale, sí, sí. No, yo tengo una pequeña duda, ¿eh? Cuando estabas hablando del iceberg y cuál es la estructura que quiero generar para que en este caso se queden en mi organización, también construimos las soluciones estas o lo que quiero ver en formato iceberg. Yo no, el iceberg nos va a permitir que yo pueda diseñar qué es lo que yo espero ver. Evidentemente, seguramente cuando me ponga a construir, tengo que salirme de aquí fuera. Ah, vale. Y tengo que construir Vale. esas soluciones y lo que me sirve es para ir a validar, ¿no? O incluso, fíjate, algo que produce fundamentalmente es la alineación de la visión. Y que estemos hablando todos de la misma cosa. O que veamos, no para que estemos de acuerdo en todo, sino para que definamos la realidad de la misma manera. Y hay algo que pasa en las sesiones, y lo notaréis si lo hacéis, cuando alguien hasta para estar en desacuerdo
hace relación a la estructura que estáis diseñando. Claro, pero es que cuando pasa esto, yo creo que lo que ocurre también es esto otro. Cuando alguien está haciendo nuevos elementos, nuevas variables, está dando por válido el modelo y lo está enriqueciendo, lo está corrigiendo, pero da por hecho, sí, sí, eso es lo que nos pasa, pero le falta esto. Y eso ayuda a generar esa visión compartida de la realidad que queremos ver, y luego saldremos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Vale, de acuerdo. Gracias. A mí me Gracias, llama Ana. Pedro. perdón. No, yo, dos cosillas. Perdona, Yuri, que quería Pedro. ¿Cómo te dejo, Yuri? Sí. Vale, no, dos cosillas rápidas. Simplemente que yo he hecho un poquito en falta para el ejercicio este del iceberg algo sobre los propósitos de esta organización. O sea, porque pueden hacerse muchas cosas muy diferentes en función del propósito que se tenga. Y eso, vamos, lo echaré un poquito en falta. Y luego ya simplemente pues daros las gracias y que yo buscaba espacio de inspiración, de reflexión y de pensar y genial. Que muchas gracias, como siempre, muy en vuestro sitio. Gracias, Pedro. Gracias. Yuri, por favor. Bueno, no, también me uno a los agradecimientos, que siempre hace falta estos espacios de conversación. Me gustaría que tuviéramos más conversación, ¿no? Desde el deseo, más tiempo para conversar. Me llama la atención, eh, sobre todo, que empecéis por el futuro, ¿no? Y que empecéis por esa situación deseada, futura, y luego capacidad, para después hablar de la situación actual, ¿no? Y eso me leyó como mensaje como interesante, que normalmente eso, ¿cómo estamos? Diagnóstico, ¿cómo es la situación actual, no? Y que si primero vamos a esa situación deseada, y desde la situación deseada cuestionemos las capacidades para luego llegar a la situación actual, me parece una ruta que me genera como una conversación interna de curiosidad, ¿no? Y lo otro que ahora entiendo lo que yo quería decir al principio de lo de la parte reactiva, ¿no? Y es, eh, hay un libro muy famoso en estrategia que es Play to Win, ¿no? Y si estamos jugando para ganar o jugando para jugar. Entonces, pareciera ser que este enfoque reactivo es muy, bueno, con que no me muera, estoy bien, ¿no? Con que no me muera, ya es fenomenal, ¿no? Entonces estoy jugando para jugar. Y quizás este enfoque más proactivo, ¿no? Que la oportunidad es este jugar para ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocarlo? Ya no en positivo de aprovechar oportunidades, sino, oye, es que no solamente en el mundo corporativo sobrevivir no es suficiente, tengo que ir a ganar, ¿no? Entonces, ¿cómo darle la vuelta para que se pueda ver más jugar para ganar que jugar por jugar, para no morir? Pero a la primera, respondo a esa primera parte. Eh, durante mucho tiempo yo he empezado por el diagnóstico igual, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuál es cuáles son los impedimentos, los problemas? Y, y habitualmente cuando empezamos por el diagnóstico, eso condiciona el futuro. Condiciona lo que la gente está dispuesta, la ambición que tiene la gente de, oye, yo quiero que mi organización sea esto. Porque inconscientemente estás poniendo las fronteras. Tú sabes que no puedes cambiar los procesos porque los procesos cuesta, imagínate, cuesta traer nueva maquinaria y eso es una inversión de capital que ahora mismo no podemos hacer. Entonces tú mismo autolimitas el futuro deseado porque eres consciente de las limitaciones de tu organización actual, ¿no? Entonces, empezar por el futuro deseado sin limitaciones, por eso el diseño idealizado está tan bien, solo las limitaciones que la realidad te pone en cuestión tecnológica y legal, es una manera de decir, vale, es que lo que queremos hacer es esto. No es que queramos sobrevivir, no es que queramos aprovechar la oportunidad, es que queremos transformar la realidad de esta manera. Y luego ya vemos cómo nos las agenciamos para poder llegar hasta ese camino. Y de unos años a esta parte, empezar por el, oye, pero ¿qué quieres hacer realmente? ¿Qué te gustaría que pasara? Hemos comprobado que cambia la mentalidad a la hora de enfrentar el resto del proceso, ¿no? En cuanto a lo de la Le conversación, yo os planteo sumaría. dos cosas. Simplemente, una, la siguiente sesión la vamos a diseñar de manera que la vamos a estructurar de manera que tengamos más conversación en lugar de sentar las bases, estar un poco, sentar el marco. Y aquí, no sé si eras tú, Albert, que formulabas 4 o 5 sesiones, sería genial.
si os parece bien, la siguiente sesión la podemos extender media hora y combinando la conversación con media hora más, quizá tenemos un poco más de espacio, si os parece bien. ¿Sí? Genial. Genial. Fantástico. Sí, con toda la libertad de cada uno use el tiempo como considere. Sabéis que la sesión va a estar grabada. Entiendo que ya habéis adaptado la agenda y en cualquier caso, como la sesión está grabada, vais a tener acceso a ella en cualquier momento. O sea que también. Sí, yo quería daros Muy también bien. las gracias porque... bueno, a lo mejor ibas a cortar ya, Ismael. No, no, Miguel, no, dale, por favor. No, Sí, daros las gracias. iba a hablar una cosa. Daros las gracias pues, también porque la sesión ha transcurrido de manera muy fluida. Hemos visto conceptos muy interesantes. Y yo creo que también ha sido un poco volver al origen de nuestras reuniones que teníamos con nuestros Mirós y tal, que siempre han sido interesantes. Y bueno, también apoyar la idea que comentaba Pedro, ¿no? De que creo que al propósito hay que darle también visibilidad y fuerza, el para qué hacemos las cosas, con qué finalidad y qué motivación hay detrás. Yo creo que es muy importante darle ahí fuerza a esta idea del propósito, ¿no? Y con respecto a lo que es, bueno, las perspectivas de futuro, a mí hay un concepto que a mí me gusta asociarlo a esto, que es la transición. O sea, yo creo que cómo podíamos incorporar la idea de transición y de transitar, de hacer el camino hacia ese futuro, porque creo que es una idea mucho más amigable y que está más vinculada a las personas, a lo que sienten las personas, más que verse ya en una situación de cambio, donde ya la gente se imagina o lo bueno o lo malo. Pero el hecho de transitar, el hecho de realizar esa transición, yo creo que es rico. Y el camino muchas veces cambia la percepción de las cosas de las personas, seguro. Entonces, bueno, yo daría entrada a esa idea también de, no sé cómo encajarlo, ¿no? O cómo lo encajaríais, ¿no? La idea de transición. Hoy estaba hablando con un amigo Genial. sobre el modelo de Carl Lewin de descongelar, cambiar y volver a congelar este proceso de estrategia. Y precisamente hablamos de eso, de la importancia de la transición, de la importancia de hacer cómo guiar a las personas para que dejen de operar en un modelo y pasen a operar manejando la incertidumbre, ¿no? del proceso, ¿no? Y cómo apoyarles en esa clarificación, ese camino a través de la niebla. Yo le sumaría en la experiencia de luego estar en el día a día con las personas es cómo a veces, justo esa idea del propósito, a veces el trabajo de las personas en una organización está tan segmentado, está tan aislado en silos, que a veces estos espacios desde el ámbito sistémico de explorar permiten generar esa visión compartida y a veces incluso algunos encontrarse con el propósito, ¿no? Porque no han tenido ocasión desde su parcela, desde su papel en la organización, de entender a qué propósito contribuye este trabajo. Porque no ha sido visible o no ha habido momento para hacerlo. Entonces, lo que sí hemos visto es cómo el acercarnos a la exploración de la realidad desde esta visión sistémica permite esos espacios para aumentar la consciencia y aumentar la alineación de los equipos. Totalmente de acuerdo en esa idea del propósito y qué espacio generamos en las organizaciones para que eso sea visible, para conseguir una transformación profunda. No contribuir a cambios, alguien lo comentaba al principio, no sé si era Carlos, impulsar desde tu labor de consultor un cambio en un departamento, en un equipo concreto que va a traer problemas para la organización, ¿no? Cuando a veces con la mejor intención, de forma lineal, ayudas a un departamento a introducir un cambio que lejos de ayudar a la organización lo va a empeorar o incluso le va a costar el puesto a esa persona que está aportando ese cambio. Entonces, cómo ampliar la visión para ayudarles en esa transformación. Y luego simplemente daros las gracias. No sé si alguien más quería decir algo por cerrar ya y despediros. Pues por nuestra parte, daros las gracias por formar parte de STIO, por sumaros a estas conversaciones. Transmitiros de nuevo que lo que estamos intentando en estas sesiones es compartir nuestra experiencia aplicando el pensamiento sistémico y que evidentemente ninguna de nuestras aportaciones pretende ser una afirmación categórica de cómo deben ser las cosas. Nosotros los intentamos aplicar y genial ese espacio, aumentar ese espacio de conversación para enriquecerlo con la experiencia de todos y de todas, ¿no?